iniciamos. Quiero agradecer nuevamente a César Segura y a Casa Principal por invitarme a dar esta pequeña charla sobre categorías estéticas. Esta vez abordaremos el tema de las vanguardias, que bueno, fue, como vimos la vez anterior, como donde hubo mayor explosión de categorías estéticas, donde se fueron aceptando más categorías, donde hubo. Aparte es una época muy interesante porque en un pequeño lapso de tiempo, principios del siglo XX, se dieron muchísimas expresiones, hubo una gran explosión artística, eh, todo era y tenía que ver con el contexto, una luchaba contra otra. Y bueno, iniciamos con el concepto este de qué son las vanguardias o qué es vanguardia. Bueno, viene de un concepto militar donde la gente de la vanguardia era justamente las personas que era un grupo de élite encargado de exploración y de guiar, digamos, al grupo, al ejército, para todas estas cuestiones, tenían información privilegiada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que justamente sucede con las vanguardias, ¿no? Tenían una persona que abanderaba el movimiento y se escribían manifiestos, se unían varios artistas y no solamente eran expresiones artísticas, sino los manifiestos nos hablaban también de inclusive cómo se debe vivir, la filosofía, digamos que había un ímpetu de control, se quería controlar absolutamente todo en la vida de las personas y repercutiría obviamente en las expresiones artísticas. Pero antes de eso, vamos a ir viendo, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo unos ejemplos de prevanguardia. Tenemos aquí el impresionismo, que no es considerado como tal una vanguardia, sin embargo tenía ya estos dejos, ¿no? Uno de los principales exponentes, pues conocemos a Monet, a Manet, a Renoir, a Gauguin, a todos estos impresionistas, eran los que dominaban la pintura, las artes visuales, pero hay una persona muy interesante dentro de este grupo, bueno, dentro de esta categoría o este movimiento, que era Cézanne. Cézanne, bueno, era un pintor que ya estaba, digamos, harto pues de la expresión impresionista que se estaba dando, ¿no? Y también consideraba que no todos los artistas tenían la retina privilegiada, por ejemplo, de Manet. Entonces había que romper también ya con eso, ¿no? Entonces desde ahí se empieza a querer siempre zafarse, romper con lo establecido, ¿no? Cézanne es uno de los grandes que inspiran, por ejemplo, a Van Gogh, a también tener este tipo de cambios, pero también inspira a Picasso, inspira a otros jóvenes pues para tener otras posturas y también zafarse de todo lo que estaba sucediendo en el arte en ese momento. Recordemos también que ya se aborrecía también ya la academia, era aburrido, era un arte vetusto, era un arte que ya no se quería, entonces se quería romper justamente con todo eso. Les decía que Cézanne había impresionado mucho a Pablo Picasso y a otros jóvenes artistas, y entonces, bueno, empiezan a surgir otras expresiones como esta, que es el cubismo, que esta ya es una vanguardia, es en 1905, donde se genera este movimiento. ¿Y qué sucedía en este momento? Recordemos que a finales del siglo XIX, pues es la revolución industrial. Entonces, nunca había habido tanta rapidez en la vida, nunca el hombre había visto tanta rapidez, nunca se había escuchado estruendos tan grandes provocados por máquinas, se conocían las máquinas. La industrialización llegó a cambiar totalmente el mundo y la ideología. Había, como les digo, otras categorías estéticas que ya se sumaban, o los artistas querían expresarlas porque era importante expresarlas en ese momento por el contexto, que era el ruido, la velocidad y el movimiento, ¿no? Entonces, justamente estas cuestiones que se ven como un poco deconstruidas en las pinturas es esto, ¿no? Intentar expresar esta cuarta dimensión, el movimiento, el recorrido, el ruido, cosas que antes, esas categorías estéticas jamás antes habían sido exploradas. Todo era bidimensional y era una ventana. Ya no era la pintura nada más un retrato de la realidad o de lo que se consideraba realidad, sino
ya había un... se quería más, se quería expresar muchísimo más que solamente la realidad, ¿no? Eh, Vamos a pasar súper rápido todas las vanguardias justamente por cuestiones de tiempo. Digo, hay maestrías, doctorados y mil cosas que tienen que ver con vanguardias, pero por cuestiones de tiempo vamos a verlo muy rápido. De los hermanos del cubismo, una vanguardia también muy importante y poco mencionada a veces es el futurismo. Es abanderado por Tommaso Marinetti, quien escribe un manifiesto, si no me equivoco, en 1907, eh, sobre el futurismo. Era un movimiento italiano y bueno, aquí hubo una gran conmoción para los artistas que eran académicos, porque Tommaso Marinetti decía que una máquina rugiendo era muchísimo más bella que la Victoria Samotracia, que bueno, esta estatua, esta escultura era, digamos, lo más preciado por los académicos, era considerada como la escultura más bella o lo que más alcanzaba, se asemejaba a la belleza. Y bueno, que Tommaso Marinetti dijera esto, pues causó un gran tambaleo justamente en el mundo del arte. Pero ¿por qué lo decía? Justamente por cuestiones contextuales, porque el contexto en ese momento era que el automóvil, era el tren, era las máquinas rugiendo, era todo esto. Entonces, había exploraciones de movimiento, como podemos ver aquí, el futurismo tenía esto, no nada más en movimiento, sino por ejemplo en estas fotografías de los hermanos Bragaglia, ya podemos ver inclusive ruido, o sea, tenemos estas expresiones donde también se quiere expresar, digo, estas expresiones donde también se quiere plasmar el ruido en cuestiones bidimensionales, ¿no? Vamos más allá, esta lente exposición que causa la cámara fotográfica, pues nos permite tener estas exploraciones de movimiento y todo esto en la época era una gran conmoción, digamos. Jamás se había explorado tanto el movimiento como en esta época, ¿no? Estas fotografías de los hermanos Bragaglia. Y pasa el futurismo. Recordemos que las vanguardias siempre van unas contra otras, aunque pudieran estar de acuerdo en ciertos puntos, pero siempre era ver cuál tenía una mejor postura, digamos, para que la humanidad pudiera ser mejor, ¿no? Resulta que durante esta época, pues estalla en 1914, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial. Jamás en la vida se había visto tanta destrucción por el hombre, ¿no? Entonces, los artistas quedaron hastiados, quedaron hartos de estas élites burguesas que los llevaban a las trincheras, a la guerra. Y en 1916 surge este movimiento, que es el movimiento dadaísta, que estaba justamente en contra de todo esto, ¿no? La guerra, el archiduque Francisco Fernando, que su asesinato fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, con las tropas del Kaiser, ese contexto, digamos, de burgueses contra burgueses que se llevaban arrasando justamente a todo el pueblo, pues tenían descontento a todos los artistas, a los filósofos y a toda la gente en general. Entonces comienza esta rebeldía también en el arte, ¿no? No nada más una rebeldía, perdón, yo clasifico el dadaísmo como la parte adolescente del arte. Digamos que si tú dices sí, yo digo no, si yo digo no, tú dices sí, sí. Es ahí como toda una lucha, ¿no? De una burla también muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pieza que estamos viendo ahorita, El urinario de Marcel Duchamp, Marcel Duchamp descontextualiza un objeto cotidiano, lo mete a un museo y dice, esto para mí es arte, y es arte. Y justamente lo es y lo sigue siendo porque es una de las piezas más importantes de la historia del arte,
no nada más del siglo XX, sino de la historia del arte. Es un parteaguas para el arte. Justamente se sigue haciendo después de 104 años, ¿o cuánto llevamos? Se sigue haciendo el arte ready-made, descontextualización de objetos cotidianos para ponerlos en una galería y considerarlos arte. Eso se sigue haciendo actualmente. Pero el movimiento Dada justamente inicia con este tipo de expresiones, pero como una contrarrespuesta al arte burgués, al arte académico. No me interesa gustarle a los condes, a los duques, a los reyes, no, o sea, me interesa simplemente expresarme, punto. El dadaísmo aporta el arte ready-made, aporta también el performance, como lo conocemos actualmente, aporta también el collage y muchas otras expresiones que hasta la fecha se siguen utilizando o considerándose como arte contemporáneo, pero bueno, tiene más de 100 años que esto sucedió. Aquí hay perdón, aquí hay un paréntesis donde, bueno, a ver si se ve pixeleado, te lo pongo así. Aquí hay un paréntesis. En México también tuvo su vanguardia. Cada país o región tenía como sus expresiones y México aportó una vanguardia muy importante que fue el estridentismo. Se gestó en Ciudad de México, creo que era el Café de Nadie, se reunían varios artistas. Después, por cuestiones políticas, se emigraron a la ciudad de Jalapa, el cual apodaron Estridentópolis, porque ahí nació el movimiento estridentista, nuestra vanguardia. Y pues junto Alba de la Canal, junto con otros artistas, pues ahí es donde hicieron un semillero también de artistas para poder difundir el movimiento estridentista. Por eso también se le llama la Atenas Veracruzana, y ya cuando se institucionalizó, pues ellos fueron también de los padres fundadores de la Universidad Veracruzana. Entonces, digamos que es también un movimiento importante. Había momentos ya de paz durante esa época y Alemania ya estaba reconstruida después de la Primera Guerra Mundial. En Weimar hay una escuela muy peculiar, la escuela que se llama Bauhaus. Era una escuela donde justamente también sostenían que el arte no solamente tenía que ser el arte por el arte y al servicio de unos cuantos, sino el arte tenía que ser al servicio de la vida diaria, del cotidiano, y es donde surgen también las artes aplicadas. El diseño gráfico tiene un gran auge aquí, también el diseño industrial, y podemos ver, por ejemplo, esta silla, que es de 1929, de Marcel Breuer, creo. Y vean, hasta la fecha seguimos viendo casas así. Estas expresiones, esta casa es este pabellón de Barcelona es de 1929, de Mies van der Rohe, ¿no? Laszlo Molinari también juega con la solarización, juega con el collage, juega con varias expresiones. Bauhaus va siempre a lo mínimo. Bauhaus tiene esto, son 3 colores primarios, blanco, negro, cuadrado, círculo. Digamos que todo siempre va a lo mínimo, menos es más, justamente, ¿no? Y tiene aportaciones muy interesantes y muy importantes. Les recomiendo que vean documentales sobre Bauhaus, porque justamente no nada más es el arte por el arte, sino el arte envuelve tu vida, el arte, el diseño industrial, el diseño gráfico, inclusive diseño de modas. Ellos tenían siempre sus fiestas, ¿no? De generaciones donde cada alumno se disfrazaba y diseñaba su uniforme, su disfraz, y todo este tipo de cosas eran muy importantes, ¿no? La vida Bauhaus era muy buena, y tenían muchos nexos también con el constructivismo ruso, que era un arte que iba a favor de la revolución, ¿no? Empezó con propaganda y después se fue amoldando para tener esta cuestión
a favor de la revolución. Kandinsky surge de ahí, de esta parte del constructivismo ruso. Malevich también tiene que ver ahí en el constructivismo ruso. Y entonces en esta época hay como mucho auge de lo mínimo, lo básico. Pero resulta que llega la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O bueno, no en sí la Segunda Guerra Mundial, pero el régimen, empieza a haber varios regímenes totalitarios que rechazan ya todas estas ideas de libertad, de expresión, de manifiestos, porque justamente como les decía, cada vanguardia tiene su manifiesto. Entonces, el manifiesto dice cómo debes a lo mejor vivir, son sugerencias de cómo se debe pensar, cómo se debe llevar una sociedad. Entonces, estos regímenes tan cuadrados, totalitarios, ven con malos ojos las vanguardias y dicen, bueno, pues quien manda aquí soy yo y quien dice cómo se va a vivir, cómo se va a pensar y cómo va a ser el arte soy yo. Entonces, muchos artistas emigran, se van, muchos se van a Chicago, otros a Nueva York, otros a otros países de Europa, pero salen justamente de aquí, de Weimar, de donde veíamos estos de la Bauhaus, cuando los nazis invaden París también emigran varios artistas, etcétera. Y empieza a ver esta otra que no es una vanguardia, pero contextualmente me gusta mencionarla porque es como parto lo que estaba sucediendo, borrón y cuenta nueva, vuelve el arte clásico, vuelve la academia. Entonces, miren nada más cómo regresa la arquitectura con estos dejos de Roma imperial, ¿no? Esculturas de Arno Breker, arquitectura de Albert Speer en Alemania, a favor del régimen. El arte comienza a ser controlado por el régimen, la propaganda, perdón, porque está pixelada la imagen. Esculturas de Arno Breker, que es cómo debe de ser un hombre ideal, así fuerte, como ario, etcétera, ¿no? Arquitectura pesada nuevamente, semejando, ¿no? Roma. Recordemos que estaba no nada más Adolfo Hitler en el poder, el Führer, sino también estaba el duque, o como Mussolini, también estaba el caudillo, Francisco Franco, y volvemos a ver estos altos y bajos relieves, ¿no? Les digo, inspirados en las grandes culturas imperiales, ¿no? Este es el estadio de Imarmi, las esculturas del estadio de Imarmi, que fue cuando las Olimpiadas se organizaron en Italia antes de la guerra. Vean cómo volvemos con estos mosaicos, ¿no? Todo con este dejo de grandeza de Roma, ¿no? Y de imperial. Pero Estados Unidos no se queda atrás porque también es un imperio, y aquí tenemos también expresiones de Art Deco, bueno, de este arte que estaba a favor, digamos, de lo totalitario, del poder, ¿no? El edificio Chrysler, aquí este relieve en Rockefeller Center, y bueno, fue como un parto. Luego llega la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya los artistas están hartos, ya no quiero ver la realidad ni siquiera, ¿no? Como dadaísmo, que todavía existe voy a rebelarme contra la realidad, contra la burguesía, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Aquí ya como hubo dos guerras, ya estamos hartos, la depresión del 29, entonces ya mira, mejor haz lo que quieras, yo hago mi introspección y adiós. Digamos que el Dada fue la locura y aquí fue ya como estoy harto, ya no quiero nada, ya, hasta luego. Entonces tenemos estas expresiones, ¿no? Como Salvador Dalí, como Miró, como Philip Halsman, ¿no? Que ya todo es como más onírico, ya no tiene que ver tanto con la realidad, ya es más todo este tipo de cosas que pueden llegar hasta caer en el absurdo a lo mejor, pero que pues son cuestiones como más oníricas. Y por último, vemos el expresionismo abstracto, que, bueno, entre
Pollock, Rothko y otros artistas, bueno, pues aquí tenían otra forma de rebelión, ¿no? Esta explosión, este enojo, esta ira, esta calma, lo que tú quieras, ¿no? Justamente es eso, su nombre lo dice, el expresionismo. Pero, ¿qué tiene aquí? Esto tiene una trampa y es una cosa que podemos analizarlo por cualquier lado, pero bueno, el expresionismo abstracto a final de cuentas fue, si bien no del todo, pero fue un experimento o mayoritariamente financiado por la CIA, que justamente era contra perdón, era una propaganda contra el bloque comunista, contra los rojos, digamos, los bolcheviques y toda esta gente que abanderaba esos movimientos, porque bueno, aquí en América, en el oeste, sí puedes expresarte libremente, aquí hay libertad, digo, aquí puedes hacer lo que quieras, hay dinero, hay automóvil, hay todo. Hay, digamos, una explosión de todo. Ya nos recuperamos de la guerra y ustedes siguen pensando en regímenes totalitarios, y ustedes siguen pensando, ¿no? Era una crítica contra el régimen comunista y tuvo por eso también mucho auge. Fue financiado, les digo, por la CIA. Y bueno, pues lamento terminar así abruptamente. Fue muy rápido este recorrido por las vanguardias, pero espero les haya servido, les haya gustado y bueno, pues cualquier cosa, consúltenlo con Wikipedia. No, no es cierto, con su libro más cercano. Gracias.